¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Los Caminos de la Vida, que nos llevan siempre por distintos lugares, por distintas circunstancias, distintas emociones, por otra parte. Y hoy es muy especial porque nuestro invitado es alguien que pasó momentos dramáticos, ciertamente, muy dramáticos, y ya se van a dar cuenta por qué, pero que ha salido él con vida, pero seguramente con marcas, con huellas en el corazón, con dolores. Es alguien que nació en octubre del 62, pero probablemente, Miguel, hayas tenido o pensaste alguna vez que volviste a nacer el 2 de mayo de 1982, ¿no? Sí, yo creo que así como lo decís, ¿no? Prácticamente volví a nacer a partir de ese momento que me tocó vivir por el destino de la vida y bueno, es como que el 2 de mayo del 82 volví a nacer. El 2 de mayo del 82 es una fecha que está en la historia dramática de los argentinos, porque fue el día del hundimiento del Ara General Belgrano y allí estaba. ¿Qué edad tenías? Y bueno, en ese momento tenía 19 años. Estaba haciendo el servicio militar obligatorio en ese momento. En Punta Alta. En Punta Alta, sí, me había tocado la instrucción en la base naval de Puerto Belgrano, me había tocado Marina, un número alto de sorteo. Y bueno, hice 2 meses de instrucción en la base naval de Puerto Belgrano y después mi destino fue el crucero General Belgrano. Es decir, yo en octubre del 81 ya me embarcaron en el Belgrano y a partir de ahí cumplía el servicio militar navegando en el Belgrano. Hicimos varias navegaciones previas a lo que fue la Guerra de Malvinas. Cuando te incorporaron, cuando te fuiste del pueblo de Casaleño, un pueblo de 2.000 a 3.000 habitantes, ¿no? Sí. Cuando te fuiste de Casaleño, ¿Marina era en ese momento 2 años o no? ¿Uno le tenía miedo a Marina porque era más tiempo o no? No, en ese momento ya eran 14 meses. Eran 14 meses. Que había que cumplirlo sí o sí. Sí o sí. Y bueno, ya a varios compañeros, amigos del pueblo, le había tocado también Marina a los años anteriores, entonces uno... pero no sabíamos cuando me tocó el servicio claro. que iba a desatar la Guerra de Malvinas. No esperaba ese desenlace dramático. Fíjate, te incorporaste. ¿Y en qué momento? El 2 de abril es cuando se produce la llegada a Malvinas de las fuerzas argentinas, pero digo, ¿en qué momento ustedes se enteran de eso? Bueno, nosotros, digamos, como te decía antes, estuve varios meses antes de que se empezara la guerra, haciendo varias navegaciones, es decir, conocíamos el Belgrano y era donde vivíamos en el barco, digamos, era nuestra propia casa. Ah, ¿vivías en el barco? Vivíamos en el barco, sí, nosotros estando en puerto, navegando, vivíamos arriba del barco. Porque nuestro destino era el crucero General Belgrano. Ah, era el crucero allí, no era la base de Punta Alta solamente, sino el General Belgrano. Claro. Los 2 primeros meses sí estuve en la base haciendo la instrucción y después mi destino fue el Belgrano. Estaba en el puerto Belgrano, pero dormíamos y comíamos arriba del barco y cuando salíamos a navegar, por supuesto, también. Pero mi destino había sido el crucero General Belgrano, que era uno de los buques que tenía la Armada en ese momento. Y bueno, el 2 de abril, digamos, cuando se toman las islas, que Galtieri da ese discurso donde dice de que, bueno, si quieren venir que venga, que le presentaremos batalla, el crucero Belgrano estaba en reparaciones. Es decir, que estábamos cambiando lo que es la cubierta principal, es decir, el piso de la cubierta principal, que era todo con listones de madera. Se estaban haciendo todo lo que es pintura en el casco del buque, toda la parte lateral. Y hubo que acelerar todos los trabajos, que era un trabajo de rutina y de mantenimiento. Digamos, con esto que te quiero decir, de que no sé si estaba programado o previsto, digamos, o coordinado el tema
de la toma de las islas, porque el Belgrano no estaba preparado, así que hubo que salir, hubo que acelerar los trabajos para poner el buque en condiciones, porque se había levantado todo el piso y se había, hubo que poner toda la cubierta nueva, digamos, todo lo que es ese piso de madera de la cubierta principal. Se terminó de reparar todo lo que era el casco para posteriormente pintarlo, y después, bueno, de ahí zarpamos con rumbo a Ushuaia, donde ahí, bueno, se subieron, digamos, más personal. Digamos, la dotación normal del Belgrano éramos 770 aproximadamente. Pero para esta navegación, digamos, se agregaron mucha más tripulación que no era la dotación normal. Superaban los 1000. Sí, éramos 1093. De hecho, había en los pasillos, se habían soldado y hecho camas nuevas, digamos, porque no había lugar donde dormir en los sollados, que serían los dormitorios del buque. Hasta un helicóptero también se llevaba en lo que es el hangar, que eso en la navegación normal no lo teníamos. Y bueno, después de cargar también municiones de todo tipo en Ushuaia, ahí partimos hacia la zona de Malvinas, después por supuesto que habían sido tomadas, y nosotros de Puerto Belgrano zarpamos a la semana. O sea, no salieron el 2 de abril. No, nosotros después de una semana, 10 días, no recuerdo exactamente, de ahí recién zarpamos a Puerto Belgrano, estuvimos 2 días en Ushuaia ahí cargando municiones y otros tripulantes, y de ahí recién salimos para la zona del... Digo, pero cuando ustedes salen, sí, el 10, el 12, el 16, por allí, creo que fue el 16 de abril que salió, que zarpó. Sí. Digo, ¿ustedes sabían que iban a la guerra? ¿O todavía no sabían ustedes? No, nosotros teníamos en el buque, era nuestra casa, teníamos televisor, y ahí escuchamos el discurso de Galtieri. De Galtieri, claro. Y sabíamos que habíamos entrado en guerra. ¿Y qué pasó en ese momento entre ustedes? Digamos que nosotros como soldados solamente veíamos lo mismo que veía la gente, digamos, no teníamos demasiada información. Digamos que lo que sí veíamos que se intensificaban los trabajos de preparación en lo que es lo que se llama zafarrancho de combate, zafarrancho de abandono, que son prácticas, digamos, que normalmente las hacíamos, pero se empezaban a hacer con mayor continuidad. Claro, pero uno cuando va al servicio militar, cuando ingresa, ¿a qué le tiene miedo? ¿A que te bailen? El cabo, el sargento en el ejército, bueno, los grados son distintos en la armada, pero nadie está preparado para la guerra. Digo, no eran profesionales, eran soldados, ustedes no estaban preparados para eso. Supongo que el miedo se instaló en ustedes. No, por supuesto, pero como que en ese momento, digamos, era nuestra función y teníamos que ir, digamos, ¿no? Por supuesto que después el que te dice que no tuvo miedo te miente, porque cuando llega una situación extrema, y más cuando fue el hundimiento, el que no sufrió miedo te está mintiendo, digamos. Pero en ese momento era como que nosotros cumplíamos las órdenes que nos daban, éramos soldados y no podíamos opinar, digamos, solamente teníamos que obedecerlas, y bueno, se iban cumpliendo las guardias dentro del buque. Era como una rutina, digamos, uno cumplía la rutina y las prácticas que nos iban diciendo, y bueno, todo lo que yo te dije era porque en Ushuaia vimos o nosotros mismos cargábamos todo el armamento. Después cuando zarpamos hasta a la zona de Malvinas, no teníamos información de lo que estaba pasando, digamos. Solamente nos iban diciendo lo que teníamos que hacer, o si había un zafarrancho, o había una práctica de lo que fuera, pero no nos informaban a los soldados en la situación en la que estaba, cómo se estaba desarrollando la guerra, digamos. Claro, de esos 1093 tripulantes a los que aludías, ¿cuántos eran soldados, más o menos? Y yo creo que entre el 65 y el 70% éramos soldados. Inexpertos, obviamente, habían tenido solamente la instrucción. Habíamos tenido 2 meses de instrucción, exactamente. 2 meses de instrucción en práctica de tiro y varias navegaciones en el Belgrano. El Belgrano lo conocíamos como si fuera la palma de nuestra mano, digamos. Un buque que tenía 180 metros de largo, era casi 2 cuadras de largo. Hasta ese momento, Miguel, hasta antes de saber que iban a una guerra, hasta antes del 2 de abril, disfrutaban de estar allí, por ahí era algo distinto para vos. Era nuestra casa, digamos, lo queríamos como nuestro hogar, digamos, porque era el lugar donde nos había tocado y lo apreciábamos
lo queremos, ¿no? Lo queríamos en ese momento y lo seguimos queriendo porque era el lugar donde estábamos, ¿no? Y bueno, como te decía antes, cuando íbamos acercándonos a lo que fue el 2 de mayo, ya se produce a la noche lo que es un zafarrancho de combate, pero era real, digamos, estábamos esperando un desembarco inglés. Todo esto nos dicen después que pasó, pero en ese momento nosotros nos dábamos cuenta de que era algo diferente porque se cerraron todas las compuertas del buque, el buque estuvo cerrado en compartimentos estancos, esperando un desembarco inglés. Nosotros estábamos en el sur de Malvinas con 2 escoltas, el portaaviones con 2 escoltas por el centro y el Hércules con 2 escoltas por el norte de Malvinas. ¿Ustedes estaban cerca de la isla de los Estados o después avanzaron más hacia Malvinas? Claro, nosotros estábamos bien al sur, de Ushuaia al sur, después el portaaviones más al centro y el Hércules más arriba. Y de ahí avanzamos esperando un desembarco inglés el día antes del hundimiento. Quiero que nos bajemos del barco por un ratito, después sí. Quiero hablar de toda esa situación dramática, me vas a contar vos, seguramente. Pero digo, cuando se enteraron en Casaleño, tus padres, tu familia, de la guerra y que había posibilidades, en algún momento te contactaste, sí, estamos en los preparativos, parece que partimos con el ala General Belgrano para allá, fue una bomba que tiraste en tu casa, ¿no? Claro, sí, ellos ya sabían que yo estaba en el Belgrano y hasta el día antes que zarpábamos ellos tenían comunicación. No había celulares como hay ahora, pero sí claro. Teníamos un teléfono en la base naval donde uno podía llamar y comunicarse. Pero ellos sabían que yo estaba haciendo el servicio militar y en el Belgrano y sabían que el Belgrano había zarpado. Y las noticias las tenían después por televisión, porque desde alta mar nosotros no teníamos ningún tipo de comunicación y no sabíamos por supuesto lo que ellos podían pensar o qué información tenían. Digamos, una vez que ya salimos de Puerto Belgrano, que llegamos a Ushuaia, que estuvimos ahí un día, que prácticamente no nos pudimos comunicar porque eran diferentes las comunicaciones del 82 a lo que es ahora. Sí, seguramente. Y bueno, de ahí ya prácticamente perdimos todo tipo de contacto. Yo lo único que alcancé a escribir de Ushuaia, le mandé una carta a mi abuelo, me acuerdo, que después cuando volví la tenía guardada y atesorada, digamos, como que fue la última carta que yo le escribí antes de ir antes que pasara el hundimiento, ¿no? Bueno, enseguida seguimos, es apasionante, va a ser apasionante este programa, va a ser duro también porque hay cosas duras, sin lugar a dudas. Ya volvemos, espérenos por favor. Farmacia Longhi. Atención personalizada todos los días. PAMI, obras sociales, prestadores, todos los medicamentos y todo lo que necesitas para cosmética personal lo tenemos a tu disposición. Estamos de turno del 6 al 10 de abril. Farmacia Longhi, a tu servicio. San Martín 1426 Soldini, teléfono 490-1413. Indugas Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499.
Andina S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341 5680 100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Cuando te decimos que transformamos tus espacios en eso que tanto soñaste, no te mentimos. Amelida Moblamientos diseña y construye muebles a tu medida. Cocinas, placares, vestidores y todo para tu hogar. Amelida Moblamientos, tu diseño con estilo. Showroom Estanislao López 1184 Soldini, 490-1888. Ante la pérdida de un ser querido, llámenos Felipelli Coseto. Nosotros estamos para ayudarlo y brindarle la tranquilidad y contención que usted necesita. Teléfonos de urgencia 156 20 99 90 495 31 28. Además, atendemos todas las obras sociales, planes financiados de sepelio, cremación privada. Felipelli Coseto, a su lado en los momentos difíciles. No te quedes con las ganas de una buena picada. Señora Picada, almacén de sabores y delicatessen. Un lugar donde podés encontrar gran variedad en fiambres y quesos regionales. Nuestros productos son cuidadosamente seleccionados para llevar a tu mesa lo mejor de la región. Te llevamos tu pedido a domicilio. Soldini, Pérez, Álvarez. Señora Picada, almacén de sabores y delicatessen. Ecuador 251 Soldini frente a la Escuela Falucho. Pedidos 341-352-6394. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Daal Alimentaria S.R.L. Ubicados en la ciudad de Rosario desde hace más de 20 años, nos dedicamos a optimizar procesos dentro de la industria cárnica a través de la venta de productos destinados a la conservación, preservación y fabricación de alimentos. Además, contamos con personal altamente capacitado en asesoramiento técnico. Avenida Arijón 777 Rosario, teléfono 341-461-3436. Encontranos en www.daalalimentaria.com.ar. Inauguramos un nuevo capítulo en esta charla con Miguel Ángel Soto, que es presidente de la Cooperativa de Vivienda Rosario, aquí en Sarmiento 1165, Sarmiento, entre San Juan y Mendoza. Esta es tu casa, en este momento digo laboralmente hablando, nos recibiste aquí, pero bueno, decías que tu casa era el General Belgrano. Habíamos quedado en el bloque anterior en que le mandaste una carta a tu abuelo paterno, Soto, sí, contándole esto. ¿Tuviste alguna respuesta? ¿O no pudo él contestar? Digamos, ya después
digamos, él seguramente la ha recibido acá en Rosario porque vivía acá y seguramente la ha contestado, pero ya el remitente era el crucero Belgrano y ya no volvió. Digamos que no tuve la respuesta, digamos, porque después ya fui a otro destino, así que esa carta que él me ha contestado seguramente debe haber quedado ahí en la base naval en algún lugar, digamos. Pues vamos a hablar del regreso, cuando tu abuelo te muestra la carta, cuando te abrazás con tus padres y todo lo demás. Pero bueno, estaban al sur de Malvinas, bien al sur. Estamos hablando de cuántos días después de haber zarpado. Habían zarpado, pongamos, el 16 de abril. Sí, bueno, eso, digamos, estuvimos prácticamente una semana navegando en el sur de Malvinas, y el día primero de mayo nosotros estuvimos desde las 12 de la noche aproximadamente hasta las 8 de la mañana esperando un desembarco inglés junto con toda la flota de la Armada Argentina, y eso no ocurrió, y a partir de las 8 de la mañana el crucero como que sale de lo que es de la posición que estábamos y nos dirigíamos hacia el continente, digamos. Hacia el continente. El sur de Malvinas yendo hacia el continente. Y eso fue a partir del mediodía. El submarino Conqueror nos venía siguiendo desde hacía submarino nuclear inglés, el Conqueror. Sí. Y a las 4 de la tarde lanza los torpedos y bueno, y agarra el Belgrano navegando hacia el continente, pero en una situación no de crucero de guerra, sino de crucero de navegación normal, donde, ¿qué pasa? Todas las compuertas están abiertas, es decir, las comunicaciones entre un sector del buque, el buque no está estanco, sino que están abiertas todas las compuertas. Entonces, ¿qué hace eso? Cuando el torpedo ingresa, perfora y empieza a ingresar agua, es muy difícil mantenerlo a flote. A ver, vamos a empezar del principio, a retomar esto que decías. Ustedes parecía que se alejaba la perspectiva de tener que entrar en combate y se estaban alejando de la isla hacia el continente. Exactamente. Hacia el continente, y ahí es donde son sorprendidos a las 4 de la tarde más o menos. A las 4 de la tarde del día 2. Con el primer torpedo. Sí, fueron los dos torpedos prácticamente con pocos segundos de diferencia, digamos. Se sacudió el barco, ¿qué pasó allí? Y nosotros estábamos en ese momento, había justo el cambio de guardia, a las 4 de la tarde son guardias de cada 4 horas, y de 4 a 8 justo era el cambio de guardia, y en ese momento yo había dejado la guardia y estaba en el comedor principal tomando un mate cocido a las 4 de la tarde. Bueno, el torpedo pega, digamos, de abajo hacia arriba, porque fue tirado desde la profundidad del mar, ingresó, explotó adentro y el buque como que se levantó, una mole de no sé cuántas toneladas. 180 metros, claro. 180 metros de largo, todo hierro macizo, pero se levantó unos centímetros y cayó, digamos, como automáticamente se paralizó el buque, se cortaron todas las luces, empezó a percibirse un humo muy fuerte. Yo, cuando fue el momento de la explosión, vi una bola de fuego que salía unos 15-20 metros atrás mío, que era el otro de los comedores, porque teníamos 3 comedores, dos más chicos y uno principal. El comedor principal fue arrasado prácticamente por la onda expansiva del torpedo. Tuve la suerte de estar ahí, si hubiese estado en el otro comedor no hubiese salido. Perdón. Y bueno, la ola de fuego fue tan grande que, bueno, enseguida nos estábamos quedando sin oxígeno, teníamos que salir rápidamente hacia el otro. Claro, el humo que había producido la explosión. Y teníamos que salir para el otro lado y ir subiendo diferentes cubiertas o pisos para llegar a lo que es la cubierta principal. Recuerdo, en total son 323 los muertos, pero recuerdo haber leído que 274 fueron esos primeros impactos. Sí. O sea que murieron 274 compañeros tuyos ahí de entrada. De la explosión. Sí. Y los gritos, y qué fue todo lo demás, ¿no? Porque verlos así, por allí mutilados, o no podías ver de dónde estabas. Digamos que fue la explosión que se produjo, después fue el segundo, cuando estábamos saliendo caminando, pega el segundo torpedo, pero este pega más en la proa del buque, donde ahí no había tanta gente, pero este sí ocasiona el mayor daño por el cual se hunde el barco, porque arranca 20 metros de proa, así justo ahí con el peso del ancla la arranca prácticamente a esos 20 metros que se hunden, digamos, en el mar, y eso hizo porque por ahí también ingresara muchísima agua.
Pero digamos que fue la mayoría de los compañeros que murieron de la explosión o quedaron en la sala de máquina o quedaron en los hollados que estaban en el sector donde entró el primer torpedo, que entró prácticamente lo que es la sala de máquina y los depósitos de combustible, digamos, los tanques de combustible que están en la parte de abajo. Y bueno, todo lo que arrasó fue, digamos, ahí no salió nadie lamentablemente no quedó nadie con vida. Pero después sí se produjo un amontonamiento, pero dentro de todo fue ordenado, digamos. Si bien había muchos compañeros heridos, que había que llevarlo a lo que era la sala de primeros auxilios que estaba en la cubierta, digamos que se hizo con calma. Uno llegaba a la cubierta principal y no había un caos de griterío, sino que había habíamos practicado tanto el abandono que era sistemático. Cuando había que hacer el abandono teníamos que ir cada uno y formar e ir a su balsa y, por supuesto, ayudábamos a los compañeros que estaban heridos. Claro, pero uno lo ve en películas solamente, sí. Lo ve en películas y hasta adquiere o tiene como espectador un tono dramático, todo eso. Vos lo contás con una sencillez increíble y una serenidad increíble, y también cuesta creer que no haya habido gritos. ¿Quién daba la voz de mando? ¿Quién daba órdenes? ¿Quién imponía calma? No, ahí digamos teníamos que salir. El tema era salir porque adentro del buque estaba todo oscuro y con ¿funcionaban los altoparlantes? No, estaba el comandante con un megáfono solamente, pero en los 200 metros de largo, claro. No podía estar en... ¿El comandante era? El capitán de navío Bonzo. Bonzo. Sí, fallecido hace unos años atrás. Asumió lo del capitán que se baja último del barco. Exactamente, él estaba en el sector de proa, estaba su balsa, y bueno, él lo escribió en el libro que tiene, y bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a la persona que lo va a buscar a la cubierta principal porque él se quería hundir. El lema del buque era irse a pique antes de rendir el pabellón, y él se quería ir a pique con el buque. Bonzo. Y un compañero, digamos, del Belgrano fue y lo buscó, y lo llevó y dice, no queda nadie con vida. Recorrieron, ya el buque estaba prácticamente de costado, y bueno, y lo sacaron y lo llevaron a una balsa. Bueno, esa fue la historia que le tocó vivir a él, pero y en el sector, porque cada uno tenía que formar en su balsa. Estaban diseminadas por los 200 metros del buque y cada uno tenía que ir a su sector donde estaba su balsa y formar en su balsa. ¿Cuántos médicos había ahí? No, médicos, no sé la cantidad que había, pero había sí enfermeros y algunos médicos, y había un sector donde yo tuve oportunidad de llevar a un cabo principal electricista que era de Mar del Plata, que salió bañado en full oil, y lo acercamos con otro compañero de San Carlos que también se salvó junto conmigo, y bueno, estaba totalmente herido, con el pelo chamuscado. Lo llevamos, le aplicaron morfina y lo subieron a la balsa. Cuando llegamos a Puerto Belgrano, que queríamos ver cómo estaba, porque era el cabo principal de nuestra división, digamos, yo estaba en la división de electricidad, y bueno, se había muerto, digamos, no había podido sobrevivir a lo que fueron las quemaduras de salir bañado en petróleo, ¿no? En 2 meses y medio que estabas ahí, seguramente, más allá de este compañero de San Carlos, de un pueblo cercano al tuyo, más allá de eso, digo, habrás hecho amistad. Uno siempre tiene mayor feeling con alguno en especial. ¿Alguno de tus amigos, tus nuevos amigos de allí murió en ese momento? ¿Lo perdiste en ese momento? Sí. Digamos, nosotros éramos un grupo que nos había tocado todo acá de la provincia de Santa Fe, que estábamos en diferentes divisiones, ¿no? Algunos eran de Santa Fe, otros de Arocena, de diferentes lugares. Estaba el primo del Beto Acosta, jugador de Arocena. De Arocena, que estaba en otra división. Había compañeros del Trébol, de San Jorge, pero la división nuestra éramos 3, que era Calegari de San Carlos, Jorge Duc de Sunchales y yo, que era de Casaleño. Bueno, Jorge no sobrevivió. Jorge justo tenía la guardia de 8 a 12 y esa guardia era la que descansaba en ese momento, y
bueno, se murió quedó en el Belgrano. Y eso fue, digamos, lo más dramático, porque yo tuve que después recibir a los padres, que no quería, vinieron a mi casa y bueno, fue un amigo que se perdió en la guerra y bueno, para los padres de ellos, que ya fallecieron los dos, se le terminó la vida en el 82. Bueno, enseguida seguimos con Miguel Ángel Soto. Escucharlo ya provoca dramatismo, conmueve. Imagínense para él que lo vivió, ¿no? Ya regresamos. Indugas Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Andina S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-46-58-585. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Indugas Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499. Vos ya nos conocés. Desde hace casi 50 años seguimos ofreciéndote maderas y complementos para la industria del mueble y la construcción con un stock amplio y permanente. Y ahora abrimos las puertas de un showroom modelo en la región que sorprende tanto por su arquitectura como por la variedad de los materiales y accesorios que son tendencia en el mercado de la arquitectura y diseño, con marcas de primera gama y productos premium. Visítanos y vas a experimentar la sensación de encontrarte con un espacio construido exclusivamente para inspirar tus proyectos. Porcelanatos, cerámicos y revestimientos importados, pisos flotantes y vinílicos, techos, sanitario Ferrum, griferías FB, maderas, placas, cortes a medida, herrajes, accesorios y mucho más. Soldini Stock, para que disfrutes construyendo con distinción. Seguimos aquí en Rosario, en Sarmiento 1165, Sarmiento de San Juan y Mendoza, en la Cooperativa de Viviendas Rosario, con su presidente Miguel Ángel Rosso, pero no hablando de vivienda, sino hablando de que vos veías, Miguel,
que se te hundía tu casa. Dijiste antes que Lara era tu casa. De a poquito, ¿en cuánto tiempo se fue hundiendo hasta verlo desaparecer? ¿Se lo tragó el mar? Y entre 45 minutos a 1 hora aproximadamente. Digamos, el buque se fue de costado, nosotros tuvimos que abandonar y subirnos a las balsas y alejarnos lo más rápido que podíamos, porque si no si el buque se hundía y las balsas estaban cerca, te podía chupar, digamos, y llevarte al fondo. Y bueno, y el buque se fue de costado y después se fue la parte de atrás hasta que terminó hundiéndose lentamente en el mar, digamos. Esto no es la película Titanic, esto era la guerra y era la cruda realidad. Digo, yo no sé si podrás explicármelo o no, si te pasó o no. En ese momento se está hundiendo, has perdido amigos, sabés que muchos de los que veías, con los que compartías la comida a diario, la instrucción y demás, estaban muertos y quedaban para siempre ahí. Y cuando se va hundiendo, vos estás vivo. Yo no creo que haya hasta un sentimiento de culpa porque yo estoy vivo y el otro no, que a lo mejor algo de eso hay también. Pero ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pensabas ahí? ¿En quién pensaste? Y mira, porque discúlpame, en tu casa sabían por la televisión que habían hundido. Claro. O sea, en tu casa no sabían si vos estabas vivo o no. Era un domingo a las 4 de la tarde. Lo primero que yo pensé, digo, mis compañeros, pensé en mis amigos de mi pueblo. Claro. Digo, ellos deben estar jugando al fútbol un domingo a las 4 de la tarde con el club del pueblo y quizá le va a tocar, van a sufrir porque lo que me pueda pasar a mí. Como que uno ya estaba jugado a lo que le podía pasar en ese momento, digamos. En ese momento era la pelea, la lucha por sobrevivir. Pero pensábamos en cualquier momento podía llegar lo peor, porque estar en una balsa con olas de 6-7 metros de altura en el medio del mar, con aguas congeladas, las probabilidades de no sobrevivir eran muchas. Entonces yo pensaba más en la familia y bueno, hasta que lo que podían estar pensando ellos, sufriendo ellos por lo que me podía llegar a pasar a mí. En eso pensaba, digamos. Y bueno, después siempre el que es más antiguo de la balsa es el jefe, supuestamente, el que tiene que dar las directivas y decía, bueno, no nos quedemos quietos, movámonos. ¿Cuántos había por balsa más o menos? Porque claro, era un poco desorganizado, por ahí había muchos en una, pocos en otra. Claro, digamos, estaba armado para que 20 por balsa teníamos que ser. Las balsas aguantaban el peso de hasta 40, digamos que 20 estábamos, en la balsa nuestra éramos 15, 16 aproximadamente. Igualmente cuando fue el abandono, que nosotros fuimos a llevar a este compañero que estaba herido, cuando volvimos la balsa nuestra, que estaba junto con mi compañero de San Carlos, ya se había ido, así que nos tiramos y yo caigo en una balsa que estaba al lado y él cae en otra, así que nos terminamos salvando en 2 balsas diferentes a la que era la nuestra asignada, digamos. Era todavía de día. Era de día. Estamos hablando de las 4 y pico, 5 de la tarde. Eran ponerle 4 y media, hasta las 5 se hundió y a las 6 de la tarde ya es de noche. El agua, la temperatura... El agua, digamos, bueno, podía estar más de 5 minutos en el agua. Porque estaban ahí al borde de la hipotermia, sí, ¿no? Sí, yo tuve el principio de congelamiento en las 2 piernas. Durante muchísimos años sufrí el frío, que no había forma, digamos, de calmarlo. Cualquier frío que venía en invierno, digamos, llegué a tener problemas de circulación, digamos, en las piernas por estar más de 30 y pico de horas con los pies en el agua, digamos, porque si bien la balsa tenía un piso y era inflable, toda la parte de adentro estaba llena de agua. ¿Y ustedes mojados también? Nosotros mojados y los pies sumergidos en el agua, porque lo primero que nos tuvimos que hacer es sacar los zapatos para no pinchar la balsa y que no se rompiera. Entonces todos nos sacamos el calzado. Así que teníamos los pies con medias, por supuesto, pero sumergidos en agua helada. ¿Y algunos que salieron de apuro sin un abrigo, sin nada? Sí, como en el caso mío, con alguna frazada, por ahí se ayudaban. Yo tenía solamente la chaquetilla y la remera, porque el gabán lo había dejado en la cama, y porque ahí estaba tomando el mate cocido y después me iba a descansar. Y bueno, así que solamente salí con la chaquetilla y con la remera. ¿Volviste a tomar mate cocido después en tu vida o no? Y sí,
pero digamos que... Ese mate cocido, ese mate, el último, es inolvidable, ¿no? Yo llegué con el jarro a la balsa. Ah, mira vos. Y digamos que lo usaba al principio para sacar agua de la que teníamos dentro de la balsa hacia afuera. ¿Te lo trajiste? No, en un momento se me quedó la mano fría y se me fue el jarro y todo. Después sacábamos con los borcegos, nos íbamos turnando en esa agua con los borcegos. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí en la balsa hasta llegar a subir a Almafuerte? ¿En cuál subiste vos? No, a mí el Gurruchaga. Piedra Buena estaba también. Sí, también el Piedra Buena. Había varios buques de la Armada, pero bueno, ahí en alta mar vos no ves nada. No. Digamos. A mí me salvó el Gurruchaga. ¿Pero cuánto tiempo más o menos? Y yo tuve 35, 36 horas aproximadamente. 36 horas, es casi un milagro sobrevivir ahí. Y una noche más ya no aguantaba. Yo creo que una noche más... ¿Y cómo se calentaban? ¿No había manera? Y hacíamos nuestras necesidades... se orinaban encima para tener agua caliente en el cuerpo. Exactamente, era la única forma. Porque no podíamos comer, porque lo que había en la bolsa de supervivencia... lo comías, que eran así como si fueran caramelos de gelatina o aguas en sachet tipo suero, pero lo que tomabas lo devolvías porque era tanto el movimiento de la balsa que no podíamos alimentarnos, digamos. Estábamos ahí esperando que nos vengan a rescatar, tratando de sobrevivir, no dormirnos. En la balsa mía se murieron 2 compañeros porque se quedaron quietos y se murieron de frío. ¿Y las balsas, la otra la tenías ahí a la vista, iba más o menos cerca? Al principio íbamos atados con sogas, que esa, digamos, era lo que teníamos que hacer para formar no me acuerdo la palabra ahora, pero estar unidos uno de cada lado con sogas, para que cuando venga un buque o un avión a avistarnos estemos todas cerca y sea más fácil ver un grupo de balsa y no ver una sola en el medio del mar. Bueno, pero como eran tan grandes las olas, teníamos que estar largando soga y achicando continuamente para poder estar unidos. Y era tanto el movimiento que habrán sido entre las 11 y las 12 de la noche del primer día, de ese 2 de mayo, tuvimos que largar la soga porque la soga nos rompía todo lo que era la parte lateral de las balsas. Así que quedamos todos a la deriva, porque ya era imposible sostener estar ligadas unas con otras. Y capaz que estábamos cerca una balsa de la otra, pero no la veíamos. Después cuando nos vinieron a rescatar, pasó un avión, nosotros quisimos tirar las bengalas que estaban ahí adentro de la bolsa de supervivencia. Todas mojadas. No encendió ninguna. Claro. Se empezó a hacer de noche, hacíamos seña con la linterna, después vimos un buque que se venía acercando y bueno, empezamos con las linternas que había a hacer señas. Y el buque no llegaba. Claro, lo que pasa es que venía rescatando de a una balsa. Claro. Y lo hacía lentamente. Hasta que llegó y nos enfocó con un reflector, el Gurruchaga, y bueno, con un megáfono de arriba el comandante dijo, bueno, se identificó quién era, dice, ya los vamos a rescatar, dice, rompan el techo de la balsa, nos tiraron sogas, dice, átenla a los costados y vamos a empezar a levantarlos, dice, esto es 1 por 1, dice, el de mayor rango es el último que sube, dice, si hay heridos son los primeros, así que bueno, empezamos a subir 1 por 1, teníamos que esperar porque la parte de arriba del Gurruchaga, de donde estaba el mar, quedaba más o menos 4 o 5 metros, así que ellos con las sogas tiraban. Cuando subía la ola, tiraban para que la balsa suba y nosotros teníamos que saltar y ellos trataban de agarrarnos de arriba. Si no nos agarraban, teníamos que prendernos de una red que habían tirado al costado. Y si no, caíamos al agua y ahí se tiraban los buzos tácticos a sacarnos. Digamos, pero para el salvataje era 1 por 1. Bueno, en el caso mío, tuve la suerte de que fue una ola grande, salté y me agarraron de los dos brazos así, me tiraron para arriba. Y bueno, me dijeron, quédate que ya te vienen a buscar. Yo me quise parar y me caí porque no me respondían las piernas. Claro. Y bueno, me acuerdo, entré, me cortaron toda la ropa, me dieron, en ese momento lo único que tenían era una sábana, porque ya la ropa de los tripulantes del Gurruchaga se la habían dado a todos los que habían sido rescatados antes, así que me tocó una sábana nada más. Y me dieron un jarro de chocolate caliente que
El mejor chocolate que has tomado en tu vida. Y ni lo sentí que estaba caliente. Claro. Porque estaba todo, lo agarré así con las dos manos y me acuerdo que me lo tomé así. Me dice, ojo que está caliente, me dijo el que me lo dio, y la verdad que ni sentí que estaba caliente. Y bueno, ya ahí estábamos a salvo, y ahí empezamos a ver a los compañeros que se habían salvado, y me encontré con mi compañero de San Carlos que ya lo habían rescatado unos minutos antes. El abrazo ese. Y sí, bueno, después de ahí, sí, el Gurruchaga siguió rescatando, y al otro día a la mañana entró al puerto de Ushuaia, donde, bueno, ahí bajamos caminando, nos llevaban a un hangar, un galpón grande ahí del aeropuerto de Ushuaia, y bueno, nos dieron ropa nueva a todos. A todo esto, ahí sí supongo que por ahí había algunos familiares, no sé si los tuyos, pero la pregunta que dejamos pendiente para otro bloque es, a esa altura, ¿tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu familia sabían ya que estabas vivo? Todavía no, porque no había forma de identificar. Al dramatismo se agrega, uno piensa en el dramatismo, claro, por el del otro lado, de la desesperación de tu familia. Eso habrá sido, yo calculo que el miércoles a la mañana que yo llegué al puerto de Ushuaia. De ahí me trasladaron en avión a Puerto Belgrano, a todos, digo, me iban trasladando en aviones, todos sentados en el piso, digamos, no eran aviones con asientos, sino todos sentados en el piso. ¿Qué importaba, no? Y recién ahí nos empezaron a identificar y a hacer los documentos nuevos para saber los listados, quiénes eran los que volvíamos, y recién ahí empezaban a salir las listas de los sobrevivientes. Y mi viejo se enteró el jueves a la noche o viernes a la mañana, es decir, 4 o 5 días después que había sido el hundimiento. Bueno, yo supongo que ustedes estarán igual que nosotros, la gente de Álvarez y de todos los pueblos que nos ven a través de Álvarez Cable Hogar, que estarán igual que nosotros, pendientes del relato, y uno se va metiendo, a mí me ha pasado, ¿no? Y uno se pone en el lugar de él, de sus compañeros, en el lugar de los familiares, y es ciertamente algo dramático que afortunadamente, bueno, Miguel puede contar, pero que muchos no pudieron volver a contar. Espérenos que ya regresamos con la última parte. Indugás Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14. Teléfono 495-1499. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Andina S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-46-58-585. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Daal Alimentaria S.R.L. Ubicados en la ciudad de Rosario desde hace más de 20 años, nos dedicamos a optimizar procesos dentro de la industria cárnica a través de la venta de productos destinados a la conservación, preservación y fabricación de alimentos. Además, contamos con personal altamente capacitado en asesoramiento técnico. Avenida Arijón 777 Rosario, teléfono 341-461-3436. Encontranos en www.daalalimentaria.com.ar. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga.
Vos ya nos conocés. Desde hace casi 50 años seguimos ofreciéndote maderas y complementos para la industria del mueble y la construcción con un stock amplio y permanente. Y ahora abrimos las puertas de un showroom modelo en la región que sorprende tanto por su arquitectura como por la variedad de los materiales y accesorios que son tendencia en el mercado de la arquitectura y diseño, con marcas de primera gama y productos premium. Visítanos y vas a experimentar la sensación de encontrarte con un espacio construido exclusivamente para inspirar tus proyectos. Porcelanatos, cerámicos y revestimientos importados, pisos flotantes y vinílicos, techos, sanitarios Ferrum, griferías FB, maderas, placas, cortes a medida, herrajes, accesorios y mucho más. Soldini Stock, para que disfrutes construyendo con distinción. Muy bien, ingresamos al último capítulo, apasionante, tristemente apasionante, porque bueno, viste morir de compañeros, sobreviviste porque Dios, vos sos creyente. Sí, yo digamos, quizá no profeso, digamos, no soy un católico que voy siempre Practicante, a la iglesia, yo soy un practicante, sí. Pero yo creo que Dios en ese momento estuvo al lado mío y andaba por ahí. Y me Dios tocó para que me salvara. Seguramente que ahí por ahí andaba por la balsa, Dios dando vueltas. ¿En qué lugar te reencontraste con tu familia? ¿Ahí? ¿En dónde? ¿En Punta Alta o antes en Ushuaia? No, de Ushuaia a Puerto Belgrano, y de Puerto Belgrano nos hicieron los documentos nuevos y éramos de toda parte del país y bueno, mandaron colectivos directamente desde la base naval a la ciudad o al pueblo que era cada uno. Bueno, yo me bajé acá en Rosario y acá me encontré con mi familia que me vinieron a esperar acá a Rosario, porque yo era de un pueblo a 100 kilómetros, casaleño, como te decía antes, y bueno, me vinieron a buscar acá y ahí me reencontré prácticamente 5 días después del hundimiento. Digo, la taza de chocolate, el sabor de la taza de chocolate en el Gurruchaga se habrá quedado para siempre metido en tu alma, y ese abrazo con tus familiares también. Sí, me acuerdo la primera que vi fue mi abuela, porque fui a la casa de mi abuela que vivía ahí a 2 cuadras de la terminal de ómnibus y bueno, fue un abrazo interminable con ella, que era una persona increíble, digamos, y bueno, fue la primera que vi. Después, bueno, vinieron mis padres, mis hermanos, fui a mi pueblo y venían todos mis amigos, tuve prácticamente tres días continuamente con amigos, charlando y los asados que te habrás comido. Y los asados, sí, y por ahí uno no... en ese momento lo que le importaba era sobrevivir y estar con su familia, y no había tomado real dimensión de dónde había estado y los compañeros que habían quedado allá. Después, con el tiempo, uno se fue dando cuenta de que para muchas familias se le terminó la vida en el 82. Seguramente. A mí me tocó hacer un viaje 8 años después, 17 años después, a la zona del hundimiento. Fue el segundo viaje que se hizo, fuimos en el Irizar, donde fuimos 8 sobrevivientes acompañando a 300 familiares. Yo no quería ir, pero bueno, me designaron acá de Rosario y tuve que ir. Y bueno, y la verdad que no me arrepiento, porque ahí conocí hijos de compañeros del Belgrano que quedaron ahí, que no habían conocido a sus padres. Tenían 17 años en ese momento, cuando fue el hundimiento del Belgrano tenían 1 año o estaban en la panza de la mamá. Fueron madres, fueron padres de compañeros. Ahí conocí al padre de Doug, de Jorge, que me dijo que la madre había fallecido a los 3 años porque no soportó la tristeza, claro. La tristeza. Y cuando nombraron el apellido, fui y le dije quién era, y me abrazó porque él sabía que yo estaba junto con su hijo. Y bueno, la verdad que fue un momento
tan emotivo, donde lloramos todos abrazados porque veíamos como los chicos le tiraban cuadritos, le tiraban flores para que el papá en el fondo del mar los conozca. Eso fue un momento que la verdad no me arrepiento nunca de haberlo hecho, porque ellos son los verdaderos héroes. A mí me tocó volver y no es que fuimos los mejores, fuimos los que nos tocó ir, pero ellos dieron la vida. Entonces, quizá hoy este testimonio que lo estoy dando es por ellos, para que se recuerde con el honor que se merece, porque ellos dieron lo más preciado que tiene una persona, que es la vida. Yo no sé si en ese momento la gente no tomaba real dimensión. Cuando vos hablabas 4 y pico de la tarde, si un día que estaban allí, la balsa, viendo, algunos quedaron, algunos murieron, muchos murieron, 323 en total murieron. Sí. Pero a esa hora, cuando vos te sacabas las borseguíes para ir a la balsa y estabas al borde de la hipotermia, acá la gente estaba en la cancha porque se jugaba fútbol ese domingo en la Argentina, se jugaba fútbol ese domingo. La gente es tan especial el argentino que en ese momento parecía que sí, se preocupaba por la guerra, sufría viéndolo por televisión, pero después bueno, era algo lejano y después vamos a la cancha y el fútbol existía y nada se paró. Sí, se contaban cuántos aviones caían de los ingleses, claro, y cuántas bajas que íbamos ganando. Era una competencia más y quizá no se tomó la real dimensión de lo que era, por las vidas que se perdieron, ¿no? Porque hubo más de 650 héroes de Malvinas, 323 en el Belgrano y otros 300 y pico en el que quedaban en la isla. Yo creo que ustedes también lo son, se siguen juntando, están los voluntarios. Aquí en Rosario, en el Parque Nacional de la Bandera, ¿hay algún monumento, algo que recuerda eso? Sí, hay un monumento que está emplazado bien enfrente al Monumento Nacional de la Bandera, en el Parque Nacional de la Bandera, donde están los nombres de todos los caídos en Malvinas, los 323 nombres. Del Lara, General Belgrano. No, están todos, digamos, están los del Belgrano y todos los caídos en Malvinas, y después están todos los sobrevivientes de Rosario también en otra parte que se inauguró hace poco. Pero esto fue fruto del esfuerzo de los centros de excombatientes. Claro. Yo pertenezco al Centro de Excombatientes de Rosario, que se formó en el año 83, y a partir de ahí nos empezamos a juntar. No fue fácil los primeros años, a los que nos tocó una familia que por ahí nos pudo contener o nos pudo ayudar, pudimos salir adelante, pero hubo más de 500 suicidios en los 10 primeros años, de gente que no ha tenido atención médica ni psicológica, y el Estado estuvo ausente durante esos primeros años. Fueron prácticamente 10 años donde nosotros no tuvimos ningún tipo de asistencia del Estado, ni siquiera una obra social. Recién en el año 91 nos dieron una obra social y una pensión que era una jubilación mínima, pero más que todo era la obra social donde podíamos ser atendidos, y bueno, para el que por ahí los que teníamos trabajo, teníamos la posibilidad de una familia que nos ayudara, pero para mucha gente no tenía esas posibilidades, y por eso hubo tanto suicidio. Y los centros de excombatientes ayudaron a que se lograran todas esas cuestiones en defensa de los veteranos. Hay muchos centros en todo el país, y en Rosario es uno de los centros más grandes que ha conseguido muchos logros para los veteranos. Pero no solamente eso, sino que brindamos un servicio a la ciudadanía. Estamos, cada vez que hay una catástrofe, una inundación o lo que fuera, estamos presentes devolviéndole a la ciudad y al lugar donde podemos ir todo el cariño que nos fueron dando durante todos estos años. Si bien el gobierno estuvo ausente, pero nosotros en cada desfile, en cada lugar que asistíamos, siempre el reconocimiento de la gente estuvo. Vos has podido hacer tu vida, tenés tu familia, y además en esta cooperativa de vivienda Rosario, concretamente, ¿en qué consiste? Sí, bueno, sí, a mí me tocó rehacer la vida. Cuando vine no conseguía trabajo, conseguí un trabajo en el correo a través del contacto de mi abuelo. Después, a través de un amigo, entré a un banco, hasta que en el año 89, con un grupo de amigos, formamos esta cooperativa. Así que empezamos de cero.
con un objetivo de juntarnos y tirar este proyecto a la sociedad para que en forma cooperativa, aportando un poco cada uno, tengamos cada uno nuestra vivienda propia. Así se inició en el año 89, va a ser ya 26 años que está la cooperativa funcionando, y empezamos un grupo que éramos 25 personas, y hoy la cooperativa tiene más de 15.000 asociados, y bueno, pero siempre con trabajo, con esfuerzo, con un objetivo común, que es hacer que cada asociado tenga su vivienda propia. Y así se fueron dando las diferentes construcciones, edificios, casas, con un objetivo común, que cada asociado tenga su vivienda propia. Cuando te acostás cada noche, ¿vos tenés hijos de qué edad? Y tengo 3 hijos que tienen 24, 22 y 12, 3 varones. Uno tiene, el 22 más o menos la edad, menos de la edad que vos, un poco más de la edad que vos tenías cuando pasaste aquello, que obviamente te cambió la vida, te hizo pensar distinto, seguramente, porque viste la muerte de cerca, ¿no? Viste la muerte rondando sobre vos y tus compañeros, y algunos no pudieron esquivarla. Pero cuando te acostás así, a veces tenés esas imágenes del barco hundiéndose, ¿o no? ¿O pudiste limpiarte ahora, de todo eso? Por ejemplo, seguramente esta noche lo voy a recordar, porque esta película que les conté, digamos, es como que uno no se lo olvida más. Van a pasar los años y yo voy a recordar cada momento de la balsa. Quizás me olvido de las cosas que pasaron hace una semana o el año pasado. Pero de esto no. Y bueno, nosotros tuvimos después con el tiempo unos estudios psicológicos donde nos recomendaban no recordar, porque eso nos afecta, digamos, volver atrás de esta historia. Pero bueno, nos llaman de las escuelas para que demos charlas y lo hacemos. Y por ahí, hay una escuela en un pueblo cercano al tuyo que se llama ahora General Belgrano. Claro, por vos se lo pusieron. La escuela de mi pueblo, digamos, del pueblo vecino donde yo hice la secundaria, que es Bernardo de Irigoyen. En ese momento no tenía nombre la escuela, tenía solamente el número, escuela número 239. Y bueno, los directivos de la escuela, junto con la directora, decidieron ponerle, creo que en el año 85 fue, el nombre de Crucero General Belgrano. Y bueno, justamente este año estuve en los 50 años del colegio, de la escuela. Y bueno, fui con mi familia y me reencontré con todos los compañeros que habían hecho la secundaria conmigo, con profesores. La verdad que fue un momento muy emotivo, ¿no? Y también se descubrió una placa con el nombre de Crucero General Belgrano. Bueno, yo te pregunté reiteradamente por tu familia. Tu padre ya no está, obviamente tus abuelos tampoco, pero tu mamá sí. Sí. ¿Y ella recuerda esas cosas o no? ¿O trata de...? Sí, le hace mal, digamos. Le hace mal. Sí, no quiere, digamos... Si yo me pongo a contar algo, si me preguntan algo, enseguida se pone a llorar, se pone muy mal. Y así que nunca fue a escuchar una charla que me haya tocado a una escuela. Cuando me invitaron a algunos colegios a ir, que ella podría haber ido, no quería, digamos, lo sufrió mucho y no quiere, digamos, no quiere hablar del tema, digamos. ¿Sos de comer asado todavía o no? Sí, por supuesto. Bueno, distribuidora Andina, que es una de nuestras oficiales, te regala este vino patero, bueno, que no sabrá cómo ese chocolate que tienen en el Gurruchaga, después de 36 horas de frío y ayuno, pero bueno, ese es nuestro humilde obsequio, pero bueno, en realidad un obsequio de distribuidora Andina, ¿no? Para nuestros invitados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, te agradecemos tantísimo este testimonio, que nos hayas recibido aquí en la Cooperativa de Vivienda Rosario. Reitero, esto es Sarmiento 1165, entre San Juan. El que quiera asociarse viene. Sí. Tiene que venir y averiguar acá. No hay problema, digamos, acá estamos para asesorarlo y para mucha gente le sirve y para otros no, pero estamos para informarle porque es una posibilidad para algunos y no es para todos. A algunos les gusta y a otros no, digamos, pero sí, aquellos que quieran interesarse pueden venir. Dijiste hace un rato y me quedó esa frase: cuando se hundía el Ara General Belgrano, se hundió mi casa, se hundía tu casa. Bueno, y estás relacionado, estás queriendo darle casas a otra gente, digo, ¿no? Todo tiene que ver con todo en algún lugar. Miguel, muchísimas gracias por el testimonio. Realmente yo me he sentido muy conmovido y estoy todavía conmovido, y seguramente yo no estuve ahí, la vi por televisión la guerra, o lo que nos contaron por televisión,
pero así todo me conmovió mucho tu testimonio y cuesta ponerse en la piel de usted e imaginarse ahí y haber sobrevivido a tanto. Así que gracias porque, digo, otros quedaron allá. Ustedes siguen dando testimonio por ustedes y por ellos, pero creo que todos son héroes, ¿eh? Así que... Sí, nosotros no nos sentimos héroes, como te decía antes, siempre vamos a los colegios y a dar charla y nos preguntan los chicos. Y nosotros le decimos que podría haber ido el papá de cualquiera de ellos. No es que eligieron a los mejores, nos tocó por un sorteo y nos tocó ir y lo hicimos con honor. Como lo hubiese hecho cualquiera, si te hubiese tocado a vos, a él, a cualquiera. Pero también hubieras muerto con honor, ¿no? Seguramente. Sobreviviste, pero hubieras muerto como tus compañeros con honor. Pero me tocó volver. Y bueno, y la vida sigue y hay que continuar, pero sí recordar a ellos. Ellos dieron la vida. Nosotros nos tocó volver y tenemos que seguir adelante y honrar la vida de ellos. Y pelear para que, por la vida de la paz, las Malvinas vuelvan a ser Argentina. Gracias, Miguel, por esta nota, por este encuentro y gracias fundamentalmente, esencialmente por lo de 1982 y perdón por el olvido al que fueron sometidos durante mucho tiempo, ¿no? Inclusive en plena guerra cuando había fútbol los domingos mientras ustedes veían morir a sus compañeros. Los caminos de la vida nos trajeron hoy nos llevaron en la memoria de Miguel Ángel Soto al Atlántico Sur y aquel drama que vivió la Argentina. No sabemos qué nos deparará el destino en cuanto a nuestro programa y dónde nos llevarán los caminos de la vida la próxima semana. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. La medalla en el pecho, clavada en el corazón, y una visión de Dios de celeste.